astele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Astele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la ley de amnistía en el Estado de México, y ya tenemos aquí en pantalla un experto en la materia. La verdad que le recomiendo que se quede con nosotros estos minutos porque va a dar mucho de qué hablar, no solamente en el Estado de México, sino también obviamente por la cercanía con la Ciudad de México, y esto va caminando también a nivel nacional. Me da mucho gusto saludar a Tomás Hernández, licenciado, por supuesto, el licenciado Tomás Hernández, que ya en otras ocasiones nos ha acompañado aquí en este espacio informativo. Tomás, qué gusto saludarte. Miguel, buen día, televidentes, buen día, a tus órdenes y gracias por la invitación nuevamente a tu casa. Gracias, Miguel. No, hombre, al contrario, estamos muy agradecidos. A ver, Tomás, cuéntanos un poco en qué consiste esta ley de amnistía en el Estado de México, desde cuándo está, pues ya la habían aprobado el Congreso del EDOMEX, en fin, un poquito más de detalles para conocerla. Bien, Miguel, mira, pues es una ley que va a beneficiar a las personas que están recluidas o que están en proceso por diferentes delitos, como es el aborto, daños a la salud, indígenas que están en situación de riesgo y en robo, ¿no? Entre otros, que son los más impactantes. Y esto, pues bueno, viene cocinándose ya desde hace años, 2016, 2017, y pues bueno, a inicios de este año salió la promulgación de la ley y entró ya en vigencia a partir de los primeros días de marzo. Y entonces, hoy por hoy, tenemos ya la vigencia y observancia de esta ley a nivel en el Estado de México. Ya por ahí, como bien lo dices, ya hay una ley federal para efectos de delitos que conozcan los jueces federales, pero bueno, esto va caminando y extendiéndose a toda la República. Ahorita, pues bueno, tenemos el Estado de México, que es donde prácticamente ya estamos inmersos y de hecho ya trabajando en ello. Ya tenemos por ahí algunos asuntos que nos atañen y que estamos conociendo ya, trabajando de la mano con el Poder Judicial del Estado de México y la Fiscalía General del Estado de México, que son las partes que intervienen. Me imagino que como toda ley, Tomás, es muy amplia, pero si podemos, digamos, poner algunos asteriscos, algunos puntos que tú nos quieras decir, por ejemplo, los tipos de delito, no sé, algunos casos particulares para que la vayamos entendiendo poco a poco. Bien, mira, Miguel, ahorita, bueno, como comentábamos, el delito de aborto, mujeres que se encuentran sentenciadas por falta de defensa, de comunidades marginadas, pobreza, pero considero yo que el de robo es uno de los que más nos impacta, ¿no? Porque, bueno, está también el de daños a la salud. Yo lo homologo así, el daños a la salud, pues bueno, aquí está la canasta, el que quiera va y mete la mano. El aborto lo mismo, abigeato, robo de ganado, pues bueno, el que quiera va y mete. Pero lo que es el robo en general, que lo vivimos todo el tejido social en la calle, en el transporte público, en casa, pues creo que es uno de los que más nos impacta y es el que me gustaría que platicáramos en este momento, Miguel. Digo, tenemos mucho por hablar de los diferentes delitos, pero considero yo que este es uno de los que más impacta porque, reitero, daña todo el tejido social. Sí, por supuesto. Y deja en vulnerabilidad a toda la sociedad mexicana, ¿no? Estamos hablando desde el robo de una cartera, del robo en una pecera, lo que hemos visto mucho de los videos que ya se han viralizado en redes sociales, ¿no? Sobre todo estamos hablando por nuestra cercanía, Estado de México, Ciudad de México, y vemos cantidad de robos
en las peceras, en los camiones, inclusive en la línea B del metro, de los dos lados, tanto de Ciudad de México como del Estado de México, y de robos en una panadería, en una tienda. Estamos hablando de ese tipo de robos, ¿no? Así es, Miguel. Son tipos de robos menores, robos simples, robo con modificativas, pero para que se dé la ley, se aplique la ley de amnistía, debe de cubrir ciertas características a la conducta. No es así de cualquier tipo de robo puede entrar, ¿no? Está limitado. Y entonces, bueno, acaba de iniciar la vigencia de la ley. Hasta este momento, bueno, yo creo que todos los abogados vamos analizando y vamos viendo que esto trae algunas deficiencias, que le faltan consideraciones, puntos que hay que ir puliendo, que bueno, el Poder Judicial de la Federación tendrá que ir interviniendo a efecto de subsanar todos estos detalles y errores para que se vaya reformando y teniendo mejoras para una mejor aplicación y pues darle la atención a todas las partes que intervienen, tanto a víctimas como a autores de la conducta, ¿no? Bueno, hablando precisamente de esto del robo, porque continuamos con este asunto, digamos que hasta dónde es el límite del qué tipo de robo se permite, digamos que están ya en la línea, y qué tipo de robo ya no se permite y que también están en esa línea de lo permitido y lo no permitido. Ok, mira, el robo, pues bueno, es el que se apodera de algo sin el consentimiento del poseedor, ¿no? Independientemente si es dueño o no, pero poseedor. Robo simple pues, es aquel que, sin que medie violencia, cogen el objeto y se lo llevan. Ese está tasado hasta 400 veces el valor de la famosa UMA, que anda alrededor de los 80 tantos pesos. Y el que más nos impacta es el de, considero, con lo que comentas de los robos en el Estado de México, micros y demás, pues está topado a los 8,065 pesos, que nos está hablando de 90 veces de la unidad de medida de actualización, pero pues debe de reunir ciertas características que el delito o la conducta se haya cometido sin que medie violencia ni lesiones, ni que se utilice un arma de fuego. Esa parte es muy particular e interesante a mi apreciación, porque la ley precisa que dice que no se haya utilizado arma de fuego. Uh-huh. Pero, ¿para qué se utiliza el arma de fuego? Para someter a la víctima y lograr la presión psicológica y moral, donde se pudiera poner en riesgo la vida o la integridad, ¿sí? Pero, pues bueno, esta deficiencia que existía en otras leyes, la Suprema Corte lo ha modificado, el Poder Judicial de la Federación lo ha subsanado con las famosas jurisprudencias o tesis aisladas, donde también se da con una réplica de arma de fuego, porque pues, si lo podemos hacer con una pistola que le compramos al niño para agua y lo llevamos en la oscuridad, pues la persona no sabe si realmente es un arma de fuego. Y entonces, si atendemos a la definición correcta, un arma de fuego, pues una pistola de plástico no es un arma de fuego, porque el mecanismo no ejecuta ni expulsa un proyectil, estamos de acuerdo. Pero es una réplica, pero la finalidad del autor sí lleva a someter a la víctima a un temor para que se vea invadido para que entregue sus pertenencias. Entonces, ese es un punto que tendrá que corregirse más adelante o subsanarse. Ya, ahora, fíjate que me llamó la atención este asunto que decías de los niños, porque también es una realidad en los delincuentes, ¿no? En las personas que se dediquen a robar, han utilizado inclusive armas un juguete, de pistola, y obviamente te lo ponen a espaldas tuya, pero no lo ves, pues no vas a estar investigando si es de juguete o si es de veras, también lo que comentabas, ¿no? Entonces, ahí la ley está interesante, sería muy interesante saber cómo lo interpreta, porque finalmente si el ladrón va a decir, no, pues estaba bromeando, era de juguete. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa en esos casos? Claro, mira, de entrada, constitucionalmente, la aplicación de la norma penal tiene la prohibición de la aplicación de sanciones por simple analogía de razón. Luego, entonces, sí debe ser muy estricta y de decir,
es un arma de juguete, es una réplica, no es un arma de fuego. Pero para esto, te reitero, ya la Suprema Corte se ha pronunciado, entonces tendría que reformar o hacer jurisprudencia para la aplicación de esta norma, donde se dé IO, arma de fuego, IO, una réplica. ¿Ah? Y digo, ahí hoy en día también con los derechos humanos, y ya no podemos llamar a estas personas delincuentes, ¿no? Sino autores de la conducta, porque los derechos humanos han prevalecido y pues bueno, tratar de proteger su integridad y con el principio de inocencia, pues que nadie es culpable hasta en tanto no se demuestre lo contrario con una sentencia que haya agotado todo el procedimiento conforme a derecho. Bien, hasta la fecha, Tomás, me imagino que tú, digo, a lo mejor no una cifra exacta, pero me imagino que ya te has enterado de muchos casos de gente que ya, pues ya ha salido de la cárcel o todavía no ha salido, no es un proceso inmediato. ¿Cómo ha sido este asunto? Para saberlo, por lo menos, que saber que ya salieron algunos. Sí, todavía no empiezan a salir, Miguel. Está en proceso, mira, hacemos la solicitud al tribunal que conozca, el famoso juzgado de control, si es que está en la etapa de enjuiciamiento o juicio, que todavía no existe una sentencia, o ante un juzgado de ejecución de sentencias cuando ya se tiene una sentencia, pero que el robo, primero, vamos a ver las características, que se haya realizado el robo sin que medie violencia generando una lesión, ni que se haya utilizado un arma de fuego, que el monto de lo robado, números precisos, que no rebase los 8,065 pesos y que se pague la reparación del daño. Okay, bueno, un ejemplo, si una persona se robó 5,000 pesos, utilizó un cuchillo, no generó lesiones, bueno, hago mi reparación del daño, pago mis 5,000 pesos, el cuchillo está acreditado, que fue con lo que sometí, reparo el daño. A otra, bien importante, que sean primodelincuentes. ¿Esto qué quiere decir? Que sea la primera vez que cometen esta conducta y que no tengan un antecedente penal o una sentencia ejecutoriada que los caracterice como delincuentes, ¿no? Autores de esta conducta. Es un requisito sine qua non obligatorio que cubra esto. Y entonces es como ya se le da entrada a la solicitud, cubrimos ese requisito y entonces el tribunal que va a conocer si es en la etapa de proceso, revisará, o el juez de ejecución de sentencia, ya cuando existe una sentencia, que ya están compurgando una sentencia, tendrá 3 días para que nos resuelva si nos admiten o no la solicitud planteada de solicitud de amnistía, y una vez que nos admite, pues bueno, ya le dará vista, le informará al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que informe cuáles son las condiciones y si trae antecedentes penales o no, o algunas otras carpetas de investigación para darle trámite. Y el juzgado que va a conocer y resolver tendrá un periodo de 30 días para resolver la solicitud, que lo puede ampliar hasta 60 días por cargas de trabajo o por algunas consideraciones que tenga para análisis, para poder... ¿Naturales o hábiles? Naturales. Naturales, ok. Yes. Perfecto. Oye, fíjate que alguna vez había yo escuchado lo siguiente, me decían que en los ministerios públicos cuando se presentan a un presunto, le llaman ladrón, es decir, alguien que, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, que robó en una pecera, robó en una tienda, llega, lo presentan, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Carlos Pérez. Y entonces, bueno, y hacen todo el procedimiento, etcétera, etcétera, y ya, bueno, ya lo entamban porle 2, 3 días o una multa, lo que sea. Digo, estoy inventando, Tomás, obviamente, esa parte de la sanción, porque no sé esa parte. Pero lo que sí sé es que lo que sí me quedó claro de esa explicación es de que pasan 15 días y vuelven a traer a la misma persona en otra zona y se presenta y dice, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo César Ramos. Y así por el estilo, ¿no? Sí. Es decir que la ley permite, bueno, no es que lo permita, pero se presentan sin una identificación, entonces pues no hay como ese archivo en el cual puedas ver, no, pues fulano ya lleva como 5 o 6 delitos y está delinquiendo exactamente de lo mismo.
Y entonces, pues nunca va a ser nunca va a tener su carpeta de antecedentes porque siempre va a dar un nombre diferente. Primero, mi pregunta es porque tú eres el experto, ¿esto sí es real o no es así? Aguántame un ratito, déjame ir a la primera pausa y ahorita nos contestas esa parte. Vamos a la primera pausa, aquí estamos en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. Astele.tv evoluciona y ahora nos puedes ver en wowmx.tv. De regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele TV. Estamos platicando de la ley de amnistía en el Estado de México con el licenciado Tomás Hernández. Y bueno, a ver, Tomás, ahí quedó una pregunta pendiente. Sí, Miguel, mira, si bien es cierto, pues bueno, todas estas personas, esta comunidad que comete estas conductas, saben y procuran siempre dar diferente nombre. Pero cuando llegan al Ministerio Público, a la Fiscalía, es obligación y por eso es que les hacen las fichas de identificación. No es ficha todavía de antecedentes penales, pero sí es una ficha de identificación donde se les toma fotografía de frente, de perfil, les toman sus impresiones de sus huellas dactilares y sus características para efecto de que si tienen alguna marca en particular, los famosos tatuajes. ¿Para qué? Y todo esto se va almacenando en la base de datos y se sube al sistema. Entonces queda un archivo para efecto de que si en algún momento dado vuelven a delinquir, vuelven a cometer otra conducta, pero ya con otro nombre, los buscan por la media afiliación y es conforme los van vinculando. Y entonces llega un momento dado en que se unen las carpetas y entonces ya empiezan a relacionar los nombres. Carlito Gómez, IO, Pedrito Juárez, IO, Carlos X, ¿no? Y los van juntando por la media afiliación. Y sí ya existe una base de datos y un archivo para poder encontrarlos de esta forma. Perfecto. Bueno, regresando un poco a lo que es la ley de amnistía, ¿algún otro punto importante que te vamos de conocer, Tomás? Bueno, es que va empezando la ley, entonces considero yo que esto tiene que ir puliéndose y mejorando, a efecto de que, pues si bien es cierto, van a excluir o exentar de la responsabilidad penal para no sancionar a estas personas que cometan esta conducta, pero entonces, ¿dónde queda la víctima? Y el tejido social queda vulnerable, porque una persona que ya se le aplique y que sea procedente su ley de su amnistía, conforme a lo dispuesto en la ley de amnistía, no puede volver a ser juzgado por los mismos hechos, no por las conductas que cometa, pero no por los mismos hechos. ¿Esto qué quiere decir? Si fue absuelto por un robo que cometió en el 15 de diciembre del 2020, esa conducta del 15 del 2020 no podrá volver a ser sancionada, pero eso no lo excluye de que ahora en mayo vuelva a cometer la conducta y pueda ser aprehendido y puesto a disposición de las autoridades para conocer nuevamente de un delito de esta naturaleza. Pero bueno, al dejarle aplicarle la ley de amnistía, lo deja absuelto, y entonces borrará el antecedente y no volverá a ser juzgado o molestado por esta conducta. Pero entonces, ¿cómo va a quedar su readaptación? Porque bueno, también es cierto que si es aprehendido y sometido a un procedimiento y puesto a un centro penitenciario, es con la finalidad de que se readapte para poder ser reinsertado a la sociedad. ¿Dónde queda esa parte donde se va a readaptar para ser reinsertado a la sociedad? Sale del centro penitenciario porque ya le dieron la ley de amnistía y luego entonces a seguir haciendo de las suyas. El Estado debe de garantizar y se ve obligado de darle un tratamiento postpenitenciario para efecto de que no vuelva a delinquir y no vuelva a poner en tela de juicio a la sociedad. Híjole, hay que hacer más reformas. Sí, por supuesto. Y está muy interesante esto porque es muy cierto. Finalmente la sociedad está totalmente vulnerable cuando estas personas, y no digo que sea en general, por supuesto, no sería justo, pero están otros factores, ¿no? Porque obviamente mucha gente cuando sale no les dan trabajo y empieza la desesperación y empieza, pues dicen, ¿qué es lo único que sé hacer? Digo, que yo creo que eso es a veces lo que piensan, ¿no? Claro. Sí, mira, esa parte tenemos que verla y podemos homologar o equiparar, comparar
asociación con las personas que están saliendo con el brazalete. Ajá. Es un beneficio de preliberación. Todavía no compurgan toda su sentencia. Pero, ¿qué está pasando, Miguel? Lo vemos en los peceros, en el transporte público. La mayoría de estos jóvenes que están siendo preliberados, todos traen brazalete. Están volviendo a robar con el brazalete puesto. Sí. Entonces, si con el brazalete son identificados que están reincidiendo, imagínate sin brazalete con la ley de amnistía. No, pues ya me limpiaron, me curé y puedo seguir haciendo de las mías. como dicen, borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero para seguir haciendo lo mismo. Así es, entonces esa parte debe de atenderla el Estado delegando, confiriendo responsabilidad, apoyos en las sociedades, asociaciones civiles, para poderle dar este tratamiento, para que estos individuos, pues si bien es cierto, tenemos que atender el por qué cometieron esa conducta. ¿Qué los orilló a robar? No hay trabajo, no tenemos para comer, no sé hacer otra cosa, pero bueno, temas muy amplios donde el Estado tendría que intervenir y hacer política pública en materia de criminalidad postpenitenciaria, dándole el apoyo a estas personas. Oye, Tomás, con esta ley de amnistía también y con algunos ejemplos que has platicado hasta el momento, esto también evidencia un poco de lo que yo digo mucho de lo que ocurre dentro de los penales, es decir, que no ha habido realmente una readaptación social, pues como dirían algunos, como Dios manda, o sí la hay, o cuéntanos un poquito, digo, sabemos algunas cosas, digo, de lo que se dice en uno y otro lado, pero ¿cuál es la realidad? Pues mira, aquí tenemos que atender, Miguel, que los centros penitenciarios de entrada están sobrepoblados. Es demasiada la carga de trabajo, no hay suficiente personal para atenderlos a todos, entonces no se hace un trabajo debidamente profesional y minucioso por la carga de trabajo, eso me queda claro. Y si eso aunamos al daño que trae psicológico el individuo, criminológico, las razones por las cuales delinque, pues bueno, se va sumando. Constitucionalmente, el Estado está obligado a atender los centros penitenciarios, el sistema penitenciario, donde se les dé la psicología, la salud, el trabajo, el deporte y la educación. ¿A efecto de qué? De que los individuos que están en reclusión, purgando alguna sentencia, se readapten y puedan ser reinsertados a la sociedad, como te comento. Pero la población en los centros penitenciarios es demasiada. Entonces, sí tenemos que regresarnos un poquito a hacer prevención, pero desde casa. Es una labor titánica que tenemos que hacer, pero la mayor responsabilidad considero que la debe tener el Estado. De acuerdo. Fíjate que me llamó la atención lo que mencionabas hace un momento y digo, ahorita, más adelante vamos a platicar ya otro tipo de delitos y porque valdría la pena, como el caso, por ejemplo, del consumo de la marihuana, a lo mejor también sería importante mencionarlo, pero por ejemplo, mencionabas el asunto del aborto. O sea, a ver, vamos a sin dedicarle mucho tiempo al tema, pero nada más me gustaría que me quedara claro esto. A ver, estamos hablando de mujeres que abortaron, que digo, eso estoy diciendo una obviedad, si es aborto, pues obviamente es mujeres que abortaron, pero mi pregunta sería en este sentido, ¿también serían hombres que obligaron a su esposa, a su pareja a abortar o ahí cómo aplica? No, nada más para que nos quede claro. Va sobre mujeres, pero bueno, considero yo que no debería de haber sido autorizado el aborto, porque jurídicamente son diferentes definiciones, Miguel. Una cosa es despenalizar el aborto, otra cosa es legalizarlo, y otra cosa es excluirlo de la responsabilidad. Por ejemplo, digo, hay una exclusión de responsabilidad para el efecto del aborto cuando se da la concepción derivado de una violación. Uh-huh. Ahí no hay ningún problema, está autorizado, más bien no hay una penalización, está excluido de esa responsabilidad, porque pues el daño que pudiera tener la madre al dar a luz a una persona derivado de un aborto, pues bueno, psicológicamente es un trastorno que le puede generar un daño postraumático de toda la vida, ¿no? Al ver al producto de una violación. La otra, pues bueno, también está despenalizado, excluido
cuando existen algunas enfermedades degenerativas y que traigan algunas taras, médicamente llamadas así, que no pudieran ser corregidas o tratadas ya en vida. Entonces también ahí está excluido, ¿no? Pero también aquí nos enfrentamos a la parte de que el Código Civil nos maneja los derechos del concebido no nacido. ¿Sí? Es toda persona o todo ser que ha sido concebido, que ya es con el cigoto, donde ya hay vida, tiene derechos. Entonces tendría que reformarse el Código Civil donde limitara a esas personas concebidas no nacidas para poderle dar entrada por completo al aborto. Es cosa que todavía las mujeres no alcanzan a definir por falta de conocimiento para poder establecer. Por eso es que socialmente pues estamos en esa pugna, ¿no? De si se autoriza o no. Oye, pero estás hablando del código civil que del Estado de México, ¿no? En general. En general. En general, el Código Civil garantiza y tutela derechos del concebido no nacido. Entonces, si el Código Civil ya garantiza, regula y tutela intereses de una persona concebida no nacida o un ser concebido no nacido, por ende, lo estás atacando por la vía penal, es un homicidio. Es un homicidio, sin temor a duda. Fíjate que me llama mucho la atención lo que comentas, Tomás, porque es muy curioso, porque a nivel Ciudad de México, a partir de la despenalización del aborto, con la entonces jefa de gobierno, Rosario Robles, que por cierto está purgando ahí una pena por otro caso de la famosa estafa maestra, pero bueno, esa es otra historia. Pero desde entonces, a nosotros como que en la Ciudad de México se nos habla de que pues el aborto ya está permitido y vengan a la Ciudad de México y aborten, aquí se tienen todos los cuidados, protocolos, etcétera. No se habla de los derechos del concebido no nacido. Es muy interesante lo que me estás comentando porque yo ya lo había escuchado a través, y sería interesante armar después un programa, una mesa, contigo por supuesto, y con la gente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, que dicen que ellos mencionan que el primer derecho que tiene cualquier persona, obviamente hablaban del derecho a la vida, y ese es muy interesante porque son los únicos a ti y a estas personas son a los únicos que los he escuchado. De ahí en fuera, bueno, nadie le da derechos al que todavía no nace, y por eso te digo, me parece muy interesante. Sí, digo, un ejemplo, ¿no? Es materia civil familiar, pero por ejemplo, si no se le reconoce esos derechos, ¿por qué si una mujer que está gestando sí puede demandar la paternidad al papá o a que engendró a esta persona? Desde el momento de gestación se le puede demandar una pensión ya alimenticia y una paternidad. Entonces ahí tenemos claro un derecho que él ya tiene, un derecho que a lo mejor el abuelito va a heredar al nieto que está en gestación porque la hija, pero el señor ya está en un cuadro de últimas horas y dice, bueno, yo le voy a heredar a mi hijo a mi nieto que no ha nacido. Lo testa y el niño el día de mañana va a adquirir esos bienes. Esos son derechos que ya tiene. Entonces, ¿por qué no garantizar y que se siga tutelando la situación de que es un homicidio? No hay vuelta de hoja, salvo la exclusión de cuando es violación, que traiga taras, que enfermedades que no se puedan curar. Bueno, ahí sí es también aceptable, ¿no? Pero bueno, ya es una cuestión cultural que la sociedad va manejando, ¿no? La gente dice, y en eso argumenta, que considero que no es tan bueno, que es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, en el tuyo, pero no pierdas de vista que ese ser que traes gestando ya tiene derechos tutelados, ya la ley lo protege, entonces respétalo a él. Ahora, a evitar eso, ahora, si nos vamos, es algo muy delicado, si vamos más allá, y estoy a favor del aborto, ¿por qué no entonces prever esa situación y evitar que se pudieran embarazar todas estas personas que estén de acuerdo con el aborto? Sí, claro. Y que sea un tratamiento que pudiera ser reversible médicamente, ¿no? O sea, ahorita no quiero tener hijos, me someto a un tratamiento y dentro de 3, 4 años, 10, pues lo revierto para poder gestar, ¿no? Dale. Muy bien, bueno, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Astele.tv evoluciona y ahora nos puedes ver en wowmx.tv.
Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV. Estamos platicando con el licenciado Tomás Hernández acerca de la ley de amnistía en el Estado de México. A ver, Tomás, ¿qué otros puntos nos quisieras compartir de esta ley de amnistía? Bien, pues mira, es una buena ley, pero reiterando, Miguel, la finalidad es rescatar a las personas que han cometido las conductas, pero el Estado, reitero, tiene que garantizar el tratamiento postpenitenciario para que estos sujetos no vuelvan a delinquir, porque la verdad es que los centros penitenciarios son universidades, coloquialmente los tenemos como universidades del crimen, ¿no? Se perfeccionan y se perfinan los individuos para cometer sus conductas. Ahora, psicológicamente, creo yo, que un individuo que ha salido va a volver a delinquir y va a decir, al cabo con la ley de amnistía, me puedo volver a ir. Sin responsabilidad alguna. Son otros hechos, la ley dispone que ya no puedo ser juzgado por esos hechos, por consiguiente, pues bueno, ya queda excluido de esa responsabilidad. Sí, bien. Entonces, esa parte tiene que trabajar mucho el Estado, digo, es la base, ya se sentaron las bases y vamos a trabajar, pero bueno, hay mucho por hacer todavía, al legislador todavía le toca mucho que hacer para reformar esta ley. Muy bien, muy interesante. Oye, el asunto que te preguntaba en el bloque pasado, bueno, por lo menos lo comenté, el asunto de la marihuana. Tuve la oportunidad de platicar, ya te lo había dicho fuera del aire, que con gente del Consejo Canábico Nacional, tiene muy poco de creación, y bueno, esto surge porque, bueno, en los últimos años ha habido una gran polémica y de esa polémica se trasladó ya al Congreso de la Unión para la legalización del cannabis, y primero para uso medicinal y posteriormente para lo que es el uso lúdico. Y bueno, según esto, a partir más o menos del 30 de abril o más o menos por esas fechas, si todo camina como ellos piensan, se va a aprobar, ya saben, los 28, por lo menos 28 gramos se van a permitir para que una persona mayor de edad pueda consumirlo sin ningún problema. Y bueno, todo lo que ya más o menos sabemos del uso del cannabis. En este sentido me decían lo siguiente, y ahí es donde entras tú, mi estimado Tomás, porque decían que las personas que hayan sido, que están encarceladas precisamente por el uso de la marihuana, muchas de estas personas que tendrían la oportunidad ya de salir, ya de prisión. ¿Tú qué sabes al respecto? Y platícanos un poquito también de los pros y contras, porque bueno, estos amigos, bueno, obviamente es una versión de ellos, que pues lo veían como muy bien, bueno, pues está excelente, pobrecitos, etcétera, etcétera. Claro, mira, esa parte es muy, muy interesante porque el consumo, pues bueno, ya desde hace varios años ya no está sancionado, son liberados cuando traían cierta cantidad y que exista un responsable, un tutor que los sometiera o los apoyara a un tratamiento para poder desvincularse de esa adicción, ¿no? Por las cantidades. Ahora, no perdamos de vista que dependiendo cómo se den los hechos, un ejemplo, Miguel, a lo mejor me detienen con una cantidad autorizada, pero dividida en 10 bolsitas, y esas 10 bolsitas pues no da el peso para ser sancionado, de acuerdo, no da el peso para ser sancionado, pero bien se puede cuadrar el narcomenudeo. Voy a vender dosis y está seccionado en 10 bolsitas y traigo dinero de la venta de esas bolsitas. La cantidad, si la sumamos en peso, no va a rebasar lo que la ley permite. Ajá. Y podemos excluirla, pero el detalle es que como está en bolsitas, va a ser narcomenudeo y eso sí está sancionado. Ajá. Eso está sancionado porque, bueno, pues son daños a la salud y de alguna manera sí debe de ser recluida la persona, ¿no? Dependiendo la cantidad y pues todo el proceso que, pues bueno, estos cuates entre que consumen y no, pues bueno, lo que hemos visto ahorita en los operativos que se han dado, infinidad de dosis pequeñas, de dosis que si a mí me agarran con una dosis, 2 bolsitas de eso, pues es consumo personal y no tengo problema. Pero si ya traigo 10 bolsitas, pues ya no podría ser consumo personal, y bien se puede adecuar. Pues eso es narcomenudeo, lo que decías, ¿no? Máximo, que me encuentran distribuyéndola o entregándole a alguien esa
esa dosis, ¿no? Oye, esto podría pasar, por ejemplo, en las zonas que le llaman no sé si le llaman de tolerancia o no, pero bueno, la idea es esa, y te lo digo porque hay una zona que ya está muy focalizada para que puedan ir pues a fumar marihuana, a convivir, y obviamente no lo dicen de manera oficial, pero obviamente es a la venta. Me refiero a la glorieta de Chilpancingo, ahí en la Roma. Ya hay una zona, y te lo digo porque he tenido la oportunidad de platicar con líderes vecinales de esa zona, de la colonia, se llama Hipódromo Condesa, y obviamente están que se los lleve el tren, porque primero la autoridad allá en Cuauhtémoc no les hacía ningún caso, y fue tanto el escándalo que empezaron a hacer la gente que consumía el cannabis, la marihuana, que tuvieron que armar una mesa de diálogo entre vecinos de Hipódromo Condesa y estas personas que consumían. Ahí, por ejemplo, entraría lo que tú estás mencionando. O sea, pues, digo, no se necesita ser experto para saber que ahí la venden también, ¿no? Y que ahí hay gente que seguramente lleva muchas bolsitas de marihuana. Claro, sí, la venta, ¿no? Pero algo más allá de la parte de legal, Miguel, la trascendencia que pudiera generar, por ejemplo, si está despenalizada ya la marihuana, o está legalizada para efectos de esparcimiento, el daño físico o daño de salud que da, pues puede generar alucinaciones. ¿Qué pasaría, Miguel? Si una persona que está tomando consume la droga, trae sus alucinaciones y anda manejando? Es el merito diablo. ¿Y qué va a pasar con esos delitos? La defensa va a argumentar, van a decir que venía drogado bajo los estímulos de droga. Espérame, pero la droga no está considerada para un daño, sino para efectos de diversión. Entonces, ¿le podríamos quitar esa gravedad al delito? Y entonces, el homicidio que pudiera generar o daño al patrimonio, ¿le vamos restando peso? Esa parte también el legislador debe de cuidarla. Uh-huh. ¿Sí? Porque bueno, estoy autorizado para consumir droga, pero si ya aluciné, voy a golpear a la gente, voy a acuchillarla, es homicidio y se va a dar calificado. Pero bueno, ya le voy a quitar el abuso o el consumo de droga porque esto ya fue autorizado, ya no está penalizada la droga, ¿no? La marihuana. Entonces hay que hacer connotaciones muy particulares en qué casos sí va a ser sancionado. Pero bueno, la deficiencia o necesidades que tiene la ley de reformarse, pues el legislador tendrá que atenderlo muy, 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 muy bien. ¿Tú cómo ves? O sea, que sí va a salir adelante esa ley con la cuarta transformación. Híjole, pues todo apunta a que sí, ¿eh? Todo apunta a que sí, y pues más allá, no han tocado ese tema, pero es un tema que pudiera estar tras bambalinas, todo el ingreso que pudiera tener el Estado, la parte de impuestos, donde se tasara la marihuana o la venta de la marihuana con un impuesto altísimo como es el del tabaco, el del vino, ¿no? Eso al final del día le repercute o le genera un ingreso altísimo al Estado, que bueno, después va a ser regresado por los servicios públicos, pero de entrada pues, se generaría un impuesto muy, muy elevado con la ley que es la ley de IEPS, de impuestos especiales, que me imagino que va a apuntar hacia allá para tasar esta sustancia, ¿no? Quién sabe qué vaya a pasar. No lo han tocado, pero pudiera tocarse el día de mañana y sí va a generar un alto ingreso al Estado. Muy bien. Bueno, ¿algún otro punto que quieras comentar de esta ley de amnistía? Pues reiterando que va arrancando, Miguel, y tenemos que trabajar con ella y que se siga, no quito el dedo del renglón, donde sigamos haciendo el trabajo postpenitenciario para el individuo, porque si no vamos a dejarlo a la carrera y que siga cometiendo sus conductas, pero lo debemos de aterrizar, que no debe de cometer o debe continuar cometiendo esas conductas para no generar otro daño, donde exista la reincidencia, pero como ya quedó excluida de esta responsabilidad, pudiera interpretarse o darse jurídicamente que no trae antecedentes penales, porque quedó limpio. No le queda el antecedente. Como fue absuelto,
pues bueno, adelante, entonces sí que haya la reforma, para en caso de reincidencia, aún con la ley de amnistía, ya no se le permita este beneficio, de forma genérica, ya agotando todo el proceso, pero bueno, es todo un proceso que debe de agotar la reforma a la ley, o donde el Poder Judicial de la Federación haga las análisis correspondientes para la interpretación adecuada. De acuerdo. Oye, fíjate que estaba recordando precisamente el asunto de el ayudar a la gente que está en la cárcel por robo, por cualquier otra situación. Hay algunas instituciones, asociaciones civiles que han ayudado, que siguen ayudando a muchas personas que están dentro, con cursos, con pláticas, y también entran, si la memoria no me falla, también hay la pastoral penitenciaria por parte de la Iglesia Católica, y seguramente hay algunas otras religiones que se dedican precisamente a ir a los penales, a platicar con la gente precisamente para ver el lado espiritual, ¿no? ¿Qué tanto ha ayudado eso y qué tanto puede ayudar precisamente a estas personas? Si obviamente con este asunto de la ley de amnistía, bueno, pues ya tienen la oportunidad de salir, pero no han terminado ese proceso. ¿Pueden terminar ese proceso también fuera con estas instituciones y con estas iglesias? Sí, claro, pero que sea estipulado por ley, que sean obligados, Miguel. Ah, ok. Que sean obligados, que dentro de la misma ley de amnistía exista, que están obligados a seguir el tratamiento. Pero, pues bueno, una vez que se acaba la ley de amnistía, se aplica la ley de amnistía, así ya quedé absuelto, tú no me puedes obligar a profesar alguna religión, porque bueno, ahí ya me estarías violentando mi libertad de credo, ¿no? Que es constitucionalmente un derecho que se tiene. Entonces, no quiero ir, pues no voy. Pero sí hay instituciones, incluso hay neuróticos, alcohólicos, anónimos, ambos, donde van a dar sus pláticas, sus terapias psicológicamente, y sí he rescatado mucho porcentaje, pero de igual otros que no permiten el acercarse, ¿no? Pero sí hay antecedentes de que sí va mucha gente y sí les funciona, pero es todo un tratamiento, no soltarlos de la mano, no soltarlos, seguirlos llevando de la mano, dentro y fuera del centro penitenciario. ¿Para qué? Pues para que no vuelvan a cometer sus conductas, pero el Estado pues debe de garantizar y debe de apoyar a la asociación, crear instituciones gubernamentales o de beneficencia pública, para que sigan dando este servicio postpenitenciario, y pues bueno, ya de ahí, con las constancias que logre, poderlos colocar a estos individuos en los centros laborales para poder satisfacer de entrada sus necesidades básicas, ¿no? Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Astele.tv evoluciona y ahora nos puedes ver en wowmx.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele TV. Estamos platicando con el licenciado Tomás Hernández acerca de la ley de amnistía. Bueno, pues estamos en el último bloque. Tomás, algunos puntos, ya nos platicaste el asunto del aborto, ya nos platicaste el asunto de algunos ejemplos del robo, que es por supuesto por demás interesante. Ya platicamos un poco también el asunto, estamos hablando de la intervención, bueno, obviamente la ayuda que prestan las iglesias y algunos puntos otros muy interesantes, por supuesto, la gente que va a salir por el consumo de marihuana. Y bueno, ¿qué otros puntos nos quieres ya compartir, o conclusiones, algo más? Porque la verdad es que esto es amplísimo. Pues reiterando, ¿no? Puede escucharse muy trillado y reiterativo la continuación del tratamiento, Miguel, pero no sé, alguna otra duda que tengas tú en particular, porque bueno, la ley de amnistía es clara: absolver al individuo en la diferente etapa, ya sea en el proceso o una vez que esté cumpliendo ya su sentencia, ¿no? Van a conocer diferentes autoridades, pero bueno, de forma genérica es beneficiar al individuo que está en reclusión o en proceso. Ajá. Para ser absuelto de esta responsabilidad. De entrada, pues bueno, la exposición de motivos de esta ley pues era rescatar a esas personas. Segunda, bajar la población de los centros penitenciarios. No podemos soltar a todas las personas así porque
lo que ya comentábamos en los bloques anteriores, la reincidencia está muy elevada, Miguel, muy elevada. Entonces yo creo que aquí es un trabajo que tenemos que hacer sociedad con el Estado, prevaleciendo la responsabilidad para el Estado, de hacer la prevención y el tratamiento postpenitenciario, donde si logramos rescatar a nuestros familiares del sistema o de reclusión, pues que hagamos el trabajo en familia para darle todo el apoyo para que no vuelva a reincidir, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde nos vamos a acercar? No sabemos, no se difunde la información. Hay muchas instituciones públicas, instituciones privadas, pero bueno, prevalecen las privadas, pero pues bueno, estas son instituciones de beneficencia pública, y estas cómo se mantienen. Entonces, el Estado, considero yo que sí debe de tener responsabilidad apoyándoles con recursos para que esto se siga atendiendo y apoyando a estas personas que han logrado su libertad por esta nueva ley de amnistía o con los sistemas de preliberación o incluso ya compurgando su sentencia, ¿no? En este caso que mencionas, por ejemplo, de la ayuda que tendría que brindar el Estado, el gobierno, concretamente el gobierno del Estado de México, ¿qué tan sensible ha sido a esto? ¿Tú lo has visto receptivo o totalmente indiferente? Bueno, mira, aquí es que es tocar líneas y cuerdas muy delicadas porque pues está la pugna, ¿no? de los colores partidistas que tenemos, federal, estatal y municipal, que bueno, está repartido, pero es un jaloneo que no se busca el fin común, sino se busca el fin particular, ¿no? Esa es la realidad de los partidos políticos. Entonces dejan un tanto por un lado a la sociedad. Entonces sí debe de homologar y hacer las mesas de trabajo para crear la política pública donde el interés superior sea la sociedad y no el de los intereses partidistas. Es complicado porque, bueno, para efecto de llevar a cabo una política pública de un sistema, un tratamiento penitenciario, necesitamos que el Poder Ejecutivo tenga el recurso suficiente. Pero el recurso, ¿quién se lo va a dar? Se lo va a autorizar el Congreso. Entonces, si el Ejecutivo es de un color y el Legislativo es de otro, ¿cuándo se van a poner de acuerdo? Está difícil. Lo veo difícil. Por eso Morena se quiere quedar con todos los estados, ¿no? Con todos los estados, con todos los municipios y con toda la federación, Miguel. Está bueno. Oye, y precisamente aprovechando el comentario que estamos haciendo, la Cuarta Transformación, ¿qué tanto ves el interés precisamente de tomar en sus manos este asunto y hacer lo suyo? Es decir, hacer esa rehabilitación con la gente, ayudarlos con programas, con capacitación, no sé, o está pasando lo mismo que con el gobierno del Estado de México. Lo mismo, Miguel, es que no hay un interés general. Considero que, bueno, respetando, ¿verdad? Porque es un derecho constitucional, los partidos políticos, la democracia, la soberanía, pero considero yo, y así lo estipula la ley también, que una vez llegando al poder, deben de dejar por un lado al partido. Ajá. Deben de interés general de la sociedad y vamos a trabajar, obvio, atendiendo a las necesidades de cada comunidad y cada sociedad, pero no al interés de cada partido. Entonces, tenemos que dejarlo a un lado, pero pues la mayoría de las veces no se hacen. Ya. Oye, el asunto, volviendo un poquito a lo de los robos, porque nada más para que nos quede claro, son delitos, obviamente, tienen que ser obviamente menores, ¿no? O sea, no puede ser posible que una persona, que se me está ocurriendo, una persona robó el banco. Claro, bueno, es que ahí, si no rebasa la cantidad de las 400 veces de valor de la UMA, pero ese es un robo simple. Te voy a hacer un ejemplo. Ajá. Si yo me meto a una casa o me llevo un carro que vale 60,000 pesos, ese es un robo simple, no estoy generando una violencia. Pero si yo me meto a una tienda y amago con un arma de fuego al dependiente y le pongo el arma de fuego en la cabeza y me llevo 500 pesos, es más grave el delito que estoy cometiendo por los 500 pesos que el llevarme el carro de 60,000 pesos. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia que nos hace? Socialmente no nos explican, pero la diferencia es que estoy poniendo en tela de juicio el bien jurídico tutelado de mayor peso, que es la integridad
y la vida. Si el carro me lo estoy llevando de la calle, ahí no estoy violentando a ninguna persona, no estoy generando ninguna violencia. Más sin en cambio, me estoy llevando 500 pesos de la panadería, pero le estoy poniendo el arma de fuego al tendero, al dependiente, pues pongo en riesgo su integridad, su salud, su bienestar, incluso hasta su vida. Y entonces, como es robo con violencia, es prisión preventiva de forma oficiosa, Miguel. Y entonces, con respecto a la ley de amnistía, estoy utilizando un arma de fuego, por tanto no me aplica la ley de amnistía. Más sin en cambio el carro, que me lo lleve, que vale 60,000 pesos, sí alcanzo el beneficio de la ley, porque no se adecua a la violencia como tal, y socialmente no lo alcanzamos a discernir, porque la gente dice, bueno, esta persona se llevó tanto, y este que se llevó 200 pesos con un arma de fuego, pues no lo dejan salir. La ley es injusta. No, la ley no es injusta, sino las condiciones, y eso comúnmente no nos lo explican los medios de comunicación y sobre todo los expertos, ¿no? Tenemos que explicar, decir, las condiciones de cómo se sucedieron los hechos son diferentes y se pone en riesgo esto, por eso es que la ley no les da el beneficio, ¿sí? Entonces esa parte es la que tenemos que tener en consideración, Miguel. De acuerdo. Oye, ¿hay algún caso? Porque digo, yo creo que se podría dar, por algo mencionabas de la pensión alimenticia en alguno de los bloques. ¿Hay algo, conoces casos de personas que estén en la cárcel o hayan estado un tiempo en la cárcel porque no dieron la pensión alimenticia, porque no se les dio la gana, dijeron, pues yo no doy nada? Sí conocemos algunos casos, Miguel, y el delito se llama abandono alimentario, ¿no? Incumplimiento alimentario. Independientemente que el Código Civil lo regula y puede obligar al deudor, al que debe la pensión, al acreedor, al que recibe, que le pueden embargar bienes y eso, pero si no tiene bienes, pues bueno, esto puede llevarse por cuerda separada, por otra línea, por la vía penal, y si hay casos en reclusión por no dar alimentos a los hijos o a las esposas. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, más o menos? Pues son delitos que pueden alcanzar la libertad una vez que se repara el daño, que se paga, pero pues son sanciones que van de 3, 4 años, que alcanzan la libertad conmutativa, ¿no? Se paga y pues bueno, la gente se va, ¿no? Pero pues sí hay gente, pero es una cuestión, considero yo que es cultural. Pues bueno, prefiero estar en la cárcel que no dar alimentos. A eso me refería. Oye, pero entonces, ¿la ley de amnistía también les podría favorecer a este tipo de personas o no? En este caso no aplica, no está contemplado. En este caso no está hasta este momento, la ley de amnistía no les considera la liberación, ¿no? Para este delito. No, pues imagínate, ya de por sí no dan la pensión y luego con ese si tuvieran el beneficio. Sí, no, pues se van y menos van a cumplir con la pensión alimenticia, ¿no? Ándale. Sí. Muy bien. Bueno, estamos en los últimos minutos, mi estimado Tomás, y me gustaría que nos dieras una conclusión acerca de esta ley, de lo bueno, de lo malo, de lo que esperamos, porque finalmente toda ley estamos de acuerdo que es perfectible, es decir, a través de las modificaciones que pueda hacer el Congreso, en este caso el Congreso del Estado de México, pues se podrían hacer ciertas modificaciones a las leyes que le conocen las leyes secundarias, es decir, ya la parte fina, ¿no? De alguna ley en particular. Entonces, ¿qué nos puedes decir ya como conclusión final en estos, pros y contras y lo que podemos esperar también a nivel nacional? Claro, Miguel, mira, como bien lo comentas, son perfectibles las leyes. Mira, a lo mejor voy a comentar algo, que el derecho se hace para que la sociedad tengamos una sana convivencia y respetar los derechos de cada persona. Pero entonces primero se da la conducta y después viene la ley. Entonces el derecho siempre tiene que ir atrás. De la necesidad social tendrá que irse creando la ley o reformando o actualizando la norma. Entonces, bueno, ya está sentada la base de amnistía, entonces ahora vamos a ver cuál es la necesidad social que tenemos. Necesidades como qué, lo que ya comentábamos, el tratamiento postpenitenciario. Bueno, ahora vamos a reformar la ley donde disponga que el Estado va a hacer tratamiento postpenitenciario por medio de las instituciones públicas y privadas, donde se le ponga a disposición
que es algo muy delicado, y hacer conciencia también con la sociedad, que una vez que sale, pues no estoy obligado a asistir, porque si no están violentando mis derechos humanos. No estoy obligado, lo que comentábamos, a la parte espiritual, no estoy obligado, tengo libertad de creencia, libertad de culto. Pero entonces, de alguna forma, hacer la invitación a la sociedad para que continúe con este tratamiento y darle el incentivo económico, recurso a las instituciones privadas para poder impartir o dar este apoyo para que trabaje de la mano con el Estado para seguir con el tratamiento postpenitenciario, porque bueno, tenemos que atender cuál es la parte, ¿no? La ley de amnistía no revisa el expediente o el tratamiento que tuvo dentro del sistema penitenciario el individuo, sino nada más que reúna las características que impone. Pero bueno, a lo mejor está muy dañado la persona que cometió la conducta y necesita tratamiento psicológico, psiquiátrico, social. Entonces, bueno, vamos a rescatarlo y vamos a seguir trabajando en él para que no vuelva a delinquir. Ya lo liberaste, pero bueno, ahora vamos a insertar y hacer reformas para que este individuo siga teniendo el tratamiento para, reitero, no vuelva a cometer la conducta delictiva. Muy bien, pues como siempre, muy interesante todos los conceptos que nos presentas, Tomás. Vamos a darle seguimiento, sobre todo, pues con esta cuarta transformación que de repente nos tiene sorpresa tras sorpresa. Ya ves que anda sometiendo también al Poder Judicial, ya lo hemos platicado en este espacio, y bueno, y todo lo que quiere hacer el señor presidente, parece que estuviéramos en la época de Echeverría, López Portillo, pero bueno, esa es otra historia. Tomás, te agradecemos mucho tu participación y estaremos en comunicación permanente, ya como lo habíamos platicado en algún momento, mes con mes, iremos platicando y desglosando algún tema importante, porque obviamente a todos nos concierne, a todos nos afecta, nos beneficia alguna ley en particular, y pues con tu expertise seguramente lo vamos a entender de manera más clara. Gracias, Tomás. Gracias, Miguel. Gracias a todo tu auditorio. Muchas gracias también a todos nuestros amigos que nos escucharon a través de la pantalla de Aztele TV. Nos vemos. Aztele.tv